Doctor Robosco, buenas tardes. Hola, Juan, ya te pasé la grabación, ¿eh? Ahí está. Sí. Ok. Ya estamos, podés empezar cuando quieras, ¿eh? Estamos todos. Pero no veo los cuadritos, Sergio. Por eso cierro. En vista del hablante, arriba, tenés distintos tipos de vistas y podés ver a todas las personas. Vista del hablante, vista galería. En el vértice superior derecho. Aparte, bueno, ya estamos todos, todas. Profesor Pisi, es un honor que Córdoba esté aquí presente. ¿Cómo le va? No se me ve, ya se me va a ver. Al lado del micrófono tenés al lado de la cámara para habilitar la cámara. Al lado del micrófono. Sí, sí. Bien, a ver. Persona, jurisdicción. Profesor Pisi, Córdoba. ¿Dónde está el profesor Pisi que no lo veo? Córdoba. ¿Es usted de la derecha? No sé dónde estoy en tu cama. Yo estoy aquí. Hola. Yo estoy Hola, a la hola. izquierda. Usted sabe que estoy siempre a la izquierda suyo. Bien. Profesor Toscano, ahí lo veo claro y distinto. ¿Profesora o alumna? La que está acá, que te estoy señalando abajo mío. Vos ves el nombre ahí, decir La distribución cambia pantalla por pantalla, es por el nombre, ¿no? Tamara Otazo, ¿de dónde sos? Hola Marcelo, soy de Santa Fe, soy profesora. Sos profesora. Encantado. Profesor Mario Moral. Sí, aquí ¿No? estoy, de Capital Federal. Capital Federal. Profesora Kleinenburg Martín, Arias Vilma. ¿De dónde es profesora? No se la escucha, tiene que habilitar el micrófono. Hola Marcelo. Buenas Acá tardes. de Aquí Misiones presente. Perfecto. Profesora Ríos, ¿cómo le va? Tiene que habilitar el micrófono. Sospecho. ¿Ya? Profesora Bourgeois, ¿cómo le va?
Muy bien, profesor Marcelo. Encantada de estar compartiendo este espacio. El ser se dice de muchas maneras. Veo que mi nombre se dice de muchas maneras. Abogada Kirno, ¿cómo anda? Muy bien, doctor. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Andrea Diesel, ¿qué sos? Sí. Es alumna de Misiones. Apaguen los micrófonos, por favor, así a cada uno que se va presentando. ¿De dónde sos, Andrea? Es de Misiones, Marcelo. De Misiones. Ok. Hay gente que nos conocemos de hace mucho tiempo, por eso nos tuteamos. Profesor Goldín, ¿cómo le va? Buenas tardes. No me escuchó. No sé si me escuchó. De Capital, de Cava. Profesor, ¿me escuchó, profesor Goldín? No. Profesor Mario Puebla, de San Juan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto. Alejandra Massa, que profesora, alumna. Hola, buenas tardes, profesora de San Cayetano, provincia San de Buenos Aires. Cayetano, perfecto. Profesora y abogada Esperanza, de algún lado la conozco. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Un poquito nos conocemos, ¿no? De algún lado. Un gusto verla, provincia de Buenos Aires. Camila Rivero, sos de... Hola, soy de Mendoza. De Mendoza, encantado. Alex, ¿cómo estás? Preséntate, por favor. Hola, Marcelo. ¿De dónde sos? De Chaco. Perfecto. Franchine. Hola, soy Francine y soy de Necochea. Necochea, provincia de Buenos Aires. Sí. La profesora Esperanza de provincia de Buenos Aires del Partido de la Costa. Antonella Máscolo es de... De Buenos Aires. De Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Gustavo Pisi está ahí. Andrea Diesel ya se presentó. Eugenia Massetti. ¿Hay alguien de provincia de Buenos Aires? Eugenia Massetti, ¿de dónde sos? Hola Marcelo, un gusto. Soy de Córdoba, profe del Colegio San Pablo. Encantado, profesora. Encantada, un gusto. ¿De dónde sos? Eugenia Massetti. O S, cualquiera de los dos. Eugenia es de Córdoba, de San Pablo, Eugenia. Perfecto. El director de ese colegio es amigo tuyo, Marcelo. De Córdoba, perfecto. Guadalupe Daniele. Hola, de Cava. De Cava. Aquí presente Cava. Ariela
Eisenberg. Hola, ahí sí el apellido. Soy de Mendoza. De Mendoza. Perfecto. Yael Sanagua. Buenas tardes, soy de Cava. Sos de Cava. Guadalupe Daniel ya se presentó. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Octavio de Marchi. Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la localidad de Hernando, de Córdoba. Córdoba, aquí presente nuevamente. Damián, ¿de dónde sos? No se te escucha. Damián. Ok. Bondolich. Hola, buenas tardes, soy de Córdoba. Encantado. Bienvenido. Mailén Richarti. Mailén Richarte. Provincia de Buenos Aires. Encantado. Cele Escudero. Hola, buenos días. Buenas ¿De tardes. dónde sos? De Mendoza. De Mendoza. Cele Escudero. Laura, sos del Partido de la Costa. Evidentemente. Ya nos conocemos. Guadalupe Sevina. ¿Sí? Perfecto. Buenas tardes, Guadalupe. ¿De dónde sos? Mendoza. Julieta Mendoza también presente. Julieta Altamirano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Soy profesora. Encantado, profesora. Valentina Argüello. Hola, ¿qué tal? Soy de Mendoza. Mendoza, presente. Julieta Altamirano, ya te presentaste. Y sí. Perfecto. Román, sos del Partido de la Costa. No, de la De Mar del Perla del Plata. Atlántico. Exacto, de la Perla del Atlántico, Mar del Plata. Perfecto, bienvenido. Gracias. Mica Ortiz. Buenas tardes, soy de Mendoza. Bienvenido. ¿Cuánta gente de Mendoza y de Córdoba? Juan Manuel Ferriz. Soy de Misiones. Misiones, presente. Perfecto. Acá estamos con todos. Esperen que acabo de recibir. Bueno, como la vez anterior, y el tema pasa por el reconocimiento, y en el reconocimiento pasa
por el tema del registro simbólico, es decir, lo que uno trabaja conceptualmente, pero también por el registro imaginario, podemos empezar por un tema que es filosófico y que van a pasar en este momento. No sé si se escucha. No se escucha. Sergio, no se escucha, ¿eh? Bueno, un segundo a ver si lo... El guagua del troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Pilla la chapita, porrón en Palomar, el San Martín. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Muy bien. Vamos a comenzar en esta reunión mostrando a partir de una canción antigua de Divididos que la filosofía está en distintas. En primer lugar, este es un tema muy filosófico. ¿Por qué? Porque ¿qué ves cuando me ves? O sea, yo cuando veo al otro y cuando el otro me ve a mí, ¿a quién ve? ¿Me ve a mí o ve su representación imaginaria? Primer distinción. Segunda cuestión, ¿me ve a mí o ve las adjetivaciones o los prejuicios que se armaron? ¿Me ve a mí o yo veo al otro o veo las ficciones que armé con relación al otro? Las ficciones. Es decir, que la filosofía está en el mundo de la vida, o como dicen los alemanes, en el Lebenswelt, y está en decisiones de eutanasia, del aborto, pero también está en interpretaciones de la realidad. La realidad se dice de muchas maneras. Aristóteles decía, el ser se dice de muchas maneras. Y entonces es muy importante, muy importante. Yo veo este gesto que hace Francine en este momento y estoy viendo algo prefilosófico, preconceptual, ¿sí? Entonces, la filosofía está en todas partes. El tema es poder descubrirlo. Si acá entra, si en la casa de cada uno, el colegio de cada uno, la universidad de cada uno, los institutos donde van los profesores, ven, entra un arquitecto, va a ver si está bien construido, mal construido. Uno le muestra una mano a un médico y no ve un problema, y el médico ve un problema. ¿Por qué? Porque tiene teoría. Tiene teoría, y la teoría guía la observación. Entonces, ¿qué ves cuando me ves? ¿Ves un prejuicio? ¿Ves el imaginario? ¿Ves una explotación, un devastamiento ecológico ambiental que se hace en algunas jurisdicciones, que ponen regiones nuestras como objeto y no como sujeto, ¿sí? Como decía la profesora Bourgeois el otro día, la estética, bueno, ¿qué posibilidades hay de armar a partir de eso un reconocimiento
un reconocimiento del otro, un lazo social con el otro, armar un lazo social con el otro. Porque este país, nosotros, va de Jujuy hasta Tierra del Fuego, va de Mendoza hasta Entre Ríos. Entonces implica a lo largo y a lo ancho, lo que nosotros hacemos extracurricularmente es una política educativa. Y en este ámbito estamos haciendo una política educativa acerca del reconocimiento, que no es el conocimiento. Hay algunos autores que se preguntan, bueno, ¿qué cosa? Hay tantas ciencias, tantas disciplinas que trabajan sobre el conocimiento y no hay una disciplina que trabaje sobre el reconocimiento, es decir, el reconocimiento del otro, ¿sí? El reconocimiento personal en la sociedad civil, el reconocimiento institucional, el reconocimiento, y el reconocimiento siempre es político, pero también a veces es jurídico, o a veces es jurídico y político, las dos cosas. Entonces, el reconocimiento del otro implica que yo veo que hay un otro fuera de mí, para decirlo como diría Hegel, desde un pistoletazo del espíritu, fuera de mi ombligo hay un otro. Y entonces no estoy yo solo, existen otros, y necesito construir un nosotros, y no un nos otros, sino un nosotros integrado. Y esto presupone que yo me pueda integrar con el otro, que podamos hacer un nosotros y no ser bienes de servicios, sino productores de bienes y no de servicios solamente. Entonces, pusimos este tema porque muestra que muchas veces la verdad se confunde con la mentira. Lo verosímil con lo verdadero. El prejuicio con lo que el otro es. Entonces, hay distintas cuestiones que nos permiten hacer una aproximación, y si entramos en esta segmentación del mundo de la vida o Lebenswelt de los alemanes, llegamos al imaginario social. Uno, cuando se vincula con otro, yo veo a un profesor, a una profesora, un alumno, una alumna, y me dice algo. Y entonces yo construyo una imagen del otro, un prejuicio del otro o una realidad del otro. ¿Sí? Entonces, y a veces veo parcelas, porque en un partido de fútbol, por decir un lenguaje analógico, desde el punto de vista epistemológico, uno los ven desde un ángulo y otros están desde otro ángulo. Es decir, hay distintos escorzos, para decirlo teóricamente. Se ve de distintos puntos de vista. Y esto supone que distingamos, discriminemos, separemos, por utilizar una palabra mejor, lo que es la mentira de la verdad. El ton famoso aristotélico, la mentira de la verdad. Sacar nuestros prejuicios y criticarlos. Sacar nuestras, las mentiras o nuestras ficciones y nuestro imaginario, lo que nosotros podemos ver del otro, lo que nosotros podemos reconocer del otro, ¿sí? Y bueno, es muy interesante, porque la filosofía no es un relato histórico
de lo que dijo Aristóteles, Platón, Sócrates, sino que nosotros lo que hacemos es tomar un tema y verlo en tensiones de posiciones antitéticas, como ustedes en el plano del eje político vieron la tensión del pluralismo y del universalismo. Y esto es muy interesante porque supone que nosotros podamos ver las distintas tensiones. ¿Y qué es la tensión que se opone al reconocimiento? La tensión que se opone al reconocimiento es el desconocimiento. Desconocimiento. ¿Y por qué hay desconocimiento? Porque es un fenómeno cultural, porque uno no solamente es biológico, sino también es psicológico, es social, es cultural, y es interesante ver en qué medida yo puedo encontrarme con el otro, ¿sí? Encontrarme con el otro y ver en qué posibilidades yo puedo generar un lazo social de encuentro, un encuentro que sea significativo con el otro, un encuentro significativo con el otro, que me diga algo, que me sea significativo, y no que el otro sea alguien con el cual no me puedo encontrar, no puedo hacer un encuentro, una integración simbólica, no puedo hacer un nosotros, sino que estamos unos de los otros. Y eso genera una realidad social, una sociedad civil, como dicen algunos, en la cual hay desconfianza del otro. El otro es un ser y bueno, es muy interesante ponerse en crisis, es decir, criticar nuestras convicciones, ¿sí? Ponerlas en crisis, porque a veces nuestras convicciones pueden llegar a ser dogmáticas, ¿sí? Y se puede confundir la mentira con la verdad, como dice el arte, como dice la canción de Divididos, es esta canción antigua. Entonces se confunde la mentira con la verdad, la ficción con la realidad, lo que yo imagino del otro, de lo que el otro es. Y esto supone una imposibilidad de reconocimiento, de encuentro significativo, de generar un nosotros que se va haciendo desde que somos pequeños hasta que vamos creciendo, porque el hombre no es sin cronos, sin tiempo, sino que es diacronos, es decir, con tiempo. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver si tenemos un pensamiento dogmático, porque a veces uno tiene muchas causas para, se suele decir en el campo de las ciencias sociales, de las humanidades, que el que tiene una respuesta para todo, en realidad no tiene preguntas, no se hace preguntas. Perdón. El que tiene ya una respuesta revelada, no se hace preguntas. Sí. Ya se va a cortar, nos juntamos con el mismo vínculo en la próxima reunión. I understand. Yo comprendo. Ok. Gracias.
bien, la veo a ella y veo a Hegel, la veo a Bill Mayer y veo a Hegel cuando Hegel pasaba a Napoleón y dice, ahí van las nuevas ideas, libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, que las ideas, las actitudes, manifiestan ideas. Como suele decir el profesor Toscano, con su premio de Belgrano que hemos discutido la última vez que nos vimos, es muy importante ver que las actitudes muestran aspectos preconceptuales que son relevantes para poder entender el mundo. Entonces, si yo digo, la profesora Bill Mayer, ahí van las nuevas ideas, es porque estoy viendo las nuevas ideas de la modernidad. La modernidad, como les dije la vez anterior, si no, se los digo hoy, la modernidad no es igual a modernización. Modernización es incorporar tecnologías en las empresas, en las instituciones educativas, ¿sí? Y lo que nosotros estamos armando es un colectivo a los efectos de pensar con los alumnos, por lo cual nosotros estamos muy contentos y los felicitamos a ustedes porque ustedes están ayudándonos a nosotros, los grandes, a reparar todos los errores que hemos tenido y por los cuales le estamos muy agradecidos para que se atrevan a pensar, a ser interlocutores, a ser sujetos de la historia y a no ser objetos. Por eso me pone muy contento que haya gente de Mendoza, de San Juan, de distintos lugares, donde las mineras quieren explorar las cuestiones argentinas, las empresas multinacionales, las mineras argentinas, o la marcha que hubo en Mendoza con relación al agua, ¿sí? Y eso se supo en todo el mundo. Y nosotros podemos ser productores de bienes, no de servicios. Productor de bienes significa de ciencia, industria, de comercio, de tecnología, y agregarle valor, nuestro valor a la civilización universal, y ponerlo en dialéctica con la civilización universal, ¿sí? Y quiero que se escuche bien eso, ¿sí? Entonces, si se pone en valor, se saca del país con desarrollo más posmoderno en algunos lugares, con desarrollo moderno en otro, y con desarrollo feudal. ¿Qué significa desarrollo feudal? Que haya mucha gente que se reitera en un mandato. Y lo que no queremos es que haya eso, sino que haya cambio generacional y que ustedes sean los futuros líderes que humanicen sus prácticas, sigan oficios o sigan la profesión que sigan, que sean líderes que tengan un concepto de razón ampliado, donde se incorpore a el otro, como suele decir algún autor, el sí mismo como un otro. Y entonces poder lograr lo que están trabajando en estos momentos los alemanes, el tema de la Aufhebung, la ilustración, y la Bildung, sobre todo. La Bildung, profesora Scherf, tiene que ver con la educación y con la formación. Y entonces nosotros proponemos un instituto, así como hay que, para ser gasista matriculado, hay que
matricularse y hacer cursos. Para ser profesor hay que estudiar mucho y renovarse constantemente, si no uno se convierte en un dinosaurio. Para ser un alumno siempre puede aprender, un profesor siempre puede aprender, un político, por ejemplo en Francia hay una escuela de formación de políticos que dura 4 años, ¿sí? Francia, Bélgica, distintos países donde no hay reelecciones indefinidas, donde un gobernador está 6 años en el poder, sino que hay reelecciones que se cambian. Y esto implica un país no feudal, donde hay modernidad. ¿Y qué diferencia hay entre modernidad y modernización? Modernización es que entra la tecnología en una empresa, en una escuela, ¿sí? Pero a su vez, modernidad implica que un pueblo se da sus propias normas, ¿sí? No viene alguien desde afuera a darle las normas, sino se da sus propias normas y adquiere conciencia de sí. Un pueblo es civilizado cuando aplica la razón a sus problemas. Esto lo decía el joven Alberdi, que siempre se conoce el Alberdi liberal, el Alberdi de las bases, el Alberdi de la constitución del país, pero no se conoce el Alberdi del fragmento preliminar del estudio del derecho, que tener una filosofía es tener una nación, tener un concepto de nación. Un concepto de nación significa que la filosofía es algo programático, que es un programa de acción, y que no es una entelequia que está por encima de las cosas, sino que en realidad es muy importante que haya un sujeto que sea sujeto de la historia. Y las facultades de humanidades, ciencias sociales, sirven para trabajar, por ejemplo, la economía, por ejemplo, que un reconocimiento al CONICET y a la ciencia argentina fue que Alemania, Estados Unidos y Argentina se están haciendo las pruebas de la vacuna contra la pandemia, ¿sí? Entonces, es muy importante, y es muy importante recobrar la alianza con el otro, ¿sí? La alianza con el otro, ¿sí? El vínculo de confianza con el otro, ¿sí? Es muy importante eso, muy importante. Y nosotros este video en total lo van a poder ver en total, lo vamos a publicar y se los vamos a mandar a los alumnos y a los coordinadores escolares, jurisdiccionales, así que descuéntenlo. Y lo que nosotros queremos es gente que apunte a no estar en el Museo de Ciencias Naturales, sino que apunte a crecer, que apunte a pensar, que apunte a ser alguien que pueda recuperar lo propio, nuestros núcleos ético-míticos. ¿Qué es un núcleo ético-mítico? Y bueno, antes se decía, cuando se cumplieron los 100 años de Argentina, los primeros 100 años, Argentina, Australia y Canadá eran las 3 potencias principales. Bueno, entonces, como siempre discutimos con Alex, es muy importante la posibilidad de generar un nosotros y la Argentina como productores de bienes. Pero eso implica un aspecto. Hay un libro que se llama Del texto a la acción, de un autor que dice, bueno, hay ciertas huellas, ciertas acciones que implican huellas, que son los acontecimientos que le imprimen huella, y uno trabaja sobre determinadas huellas. ¿Qué es lo que
quiso sacar las huellas, un concepto de razón estrecha, un concepto de razón estrecha donde no entre el otro, ¿sí? Ese concepto de razón estrecha se vio puesto en crisis a través de esta pandemia. Por eso es importante que ustedes sepan de que esta Olimpiada tiene 24 años y tenemos un video para mostrarles. Y esto es algunos de los aspectos que implicaron estos 23, este año estamos haciendo 24 años, el año que viene vamos a hacer 25, y los que participen, yo supongo que muchos de ustedes ya se deben haber inscrito porque están llegando numerosas inscripciones, se inscriben a través en el instructivo están las indicaciones, y estamos... lo que se veía en el video es la historia de los cursos, la final que se hizo en cada uno de los lugares, de los cursos, talleres que se hicieron en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en distintas regiones, en provincia de Buenos Aires, y todas las cuestiones que hemos realizado, y siempre este año,
vamos a hacer una final y los ganadores van a participar de la Olimpiada, porque somos representantes del Comité de la Olimpiada Internacional, que está auspiciada por UNESCO y que está auspiciada por la Sociedad Internacional de Profesores de Filosofía, como ustedes saben, y que nosotros estamos trabajando en una política educativa, ¿sí?, que implique que se incorpore más filosofía en los diseños curriculares del país, más acá me van haciendo algunas, desde, este es un video de que desde que no había Olimpiadas en Argentina y nosotros hicimos la primera Olimpiada en Argentina en 1997, 98, sacamos los derechos de autor y hemos trabajado ininterrumpidamente desde la Universidad de Buenos Aires, la Olimpiada Argentina de Filosofía, en la articulación Escuela Media Universidad. Y esto nos parece una cuestión muy importante, trabajar por una masa crítica. Ustedes, en una de las fotos vieron a Gregorio Weinberg, que fue nuestro primer presidente honorario. En otra de las fotos vieron a Felix Schuster, que se había doctorado con Popper en Inglaterra y que es el padre de Federico Schuster, que fue 2 veces decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y el padre fue decano, por supuesto, acá me van haciendo una serie de preguntas y voy contestando las que puedo. Hemos hecho un montón de experiencias de corrientes, y en Goya hay un importante funcionario, y en Corrientes, el doctor Daniel Lesteime, que justamente se formó mucho con nosotros, después era profesor, hizo su licenciatura, lo hemos acompañado, lo hemos apuntalado, hemos regalado libros en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta Entre Ríos, y hemos intentado hacer una circulación del saber, y bueno, Daniel Lesteime es funcionario, y hay uno de los chicos que ahora, que está en las fotos, que salió segundo en la Olimpiada Mundial, y ahora es el secretario académico de uno de los departamentos de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, eso es lo que buscamos de ustedes, que ustedes nos superen a nosotros, que ustedes nos traten de poder hacer, siguiendo un oficio, siguiendo una profesión, siguiendo una tecnicatura, sí, por supuesto. Acá me preguntan, una de las fotos era de Juan Nigri, que fue primer premio de una de las Olimpiadas y viajó conmigo y con la coordinadora académica a una competencia internacional. Y los que participen este año y los ganadores de esta instancia, los 2 primeros lugares van a participar de una Olimpiada Mundial, y los 9 siguientes, los 7 siguientes y los 2 primeros van a participar de una Olimpiada Iberoamericana. La Olimpiada es como un pretexto que tiene un texto. El pretexto es ponerse a pensar juntos, ponernos a pensar juntos la posibilidad de, como alguien dice, bueno, tomamos una cerveza, el pretexto es ese, pero el texto es ponerse a hablar sobre algún tema.
ponerse a discutir sobre algún tema, ponerse a intercambiar, a pasar un buen momento. Por eso alguien me dijo, una persona muy inteligente y muy formada, me dijo que lo que buscamos, que se quedaba con una síntesis que la podemos alargar muchísimo, que implica que el saber implica saborear el saber, y el sabor implica saborear el saber, y el saber implica tener un sabor por ese saber. Entonces hay una relación de un bicondicional, es decir, que se implican mutuamente, y no lo contrario al reconocimiento es la violencia. Y la violencia tiene que ver, la violencia no se saca, como dijo alguna mente lúcida, haciendo un mapa de los lugares de no violencia, se saca con educación filosófica de los futuros ciudadanos, es decir, ustedes. Ustedes son los futuros ciudadanos, y los profesores, los abnegados profesores, ya me di cuenta quién había preguntado. Ustedes son lo contrario al reconocimiento, es el menosprecio, es el desprecio, es la falta de reconocimiento. Y lo último, cuando viene la violencia, tanto física como simbólica, tiene que ver con falta de reconocimiento, con falta de posibilidades de tener lenguaje. Cuanto más lenguaje tiene una persona, por ejemplo, de una actriz muy famosa, Gregorio Weinberg, estudió la cantidad de palabras. Gregorio Weinberg fue premio de Konex de platino, fue profesor mío y de Federico Schuster, por ejemplo, fue vicepresidente del CONICET. Félix Schuster era director de estudios de la Escuela de Altos Estudios de Francia y egresado de Inglaterra. Estudió con Popper, era un discípulo disidente de Popper. Es decir, lo que nosotros buscamos es gente crítica que vea, que pueda ver la realidad de otra manera y que resignifique esto que dice Paul Ricoeur en este texto, del texto a la acción, las huellas psicológicas, las huellas histórico-sociales, ¿sí? Justo en este momento de pandemia, no solamente de salud sanitaria, sino pandemia económica, de pandemia social, donde se discute, donde se tiene desconfianza del otro, donde el otro es un enemigo o un competidor. Eso es uno de los grandes, entre comillas, logros de la razón estrecha o neoliberalismo, y es muy importante que ustedes vean que la filosofía se plasma en una realidad, en una obra de arte, en una obra artística, en una obra arquitectónica, en un diseño gráfico, en cualquiera de las expresiones vitales que ustedes quieran, no la historia de la filosofía, porque si se hace historia de la filosofía, se hace algo aburrido, tonto, poco inteligente, y no se hace una cosa que la filosofía tiene que ver con una interpelación, con tocar las prácticas sociales. Como me dijo alguien, Sergio, ¿nos falta mucho para el corte? Sergio, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Faltan 5 minutos. Perfecto. Entonces, es muy importante, es muy importante poder pensar juntos,
poder pensar juntos esta cuestión del reconocimiento. Y hay 3 posturas clásicas fuertes. Una, la de Nancy Fraser. Nancy Fraser en Estados Unidos dice que el reconocimiento supone redistribución. Redistribución significa valorización económica de un trabajo, que se valore un trabajo, que se valore una moneda. Paul Ricoeur habla de la posibilidad de un encuentro significativo con el otro, ¿sí? Y Axel Honneth critica el modelo de racionalidad y dice que hay una necesidad de revisar esta racionalidad perversa, patológica que hay en el mundo. Axel Honneth es la 3ª generación de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Y es un autor muy interesante. Son los 3 líderes. Nancy Fraser es otra líder que acá en América Latina y en Argentina es conocida por su lucha generosa por el feminismo, pero además es una filósofa política que muestra cómo en Grecia, en el 2014, empezó esta pérdida de derechos. Entonces es muy importante generar un horizonte de sentido. Y les pedimos disculpas a ustedes por la sociedad que le dejamos y le damos gracias por apostar al pensamiento. Y por eso no teman cuando se está inscribiendo todo un montón de gente, el año pasado tuvimos 6.500 chicos inscriptos. Este año sabemos que por la dificultad de la pandemia educativa, sanitaria, económica, lo que buscamos no es cantidad, es calidad, y lo que buscamos es gente que tenga una masa crítica, que sea crítica en la realidad. Por eso la canción de Divididos. Y hay un montón más de canciones que íbamos a colocar a los efectos de que ustedes vean que en las canciones, en el arte, en el conocimiento, se ve en distintos lugares, en distintos registros. Simplemente hay que tener ojos y teoría para poder observarlo. Les agradecemos mucho, mucho su presencia desde distintos lugares y que ustedes junten el saber. Acá Alex de Chaco está haciendo marketing. Y entonces es muy importante que ustedes puedan usar la experiencia de la Olimpiada, como dice Hegel, ciencia de la experiencia de la conciencia, es decir, una experiencia de poder pensar juntos. Ya estamos, Sergio, para seguir la última parte. Si querés, anda cortando y... Sí, si querés finalizamos y nos unimos de vuelta en la próxima reunión. Dale. ¿Listo? Bueno. Hace unos años, en un texto que hemos repartido en distintas jurisdicciones, también Corrientes, Alex, que me pregunta acá, nosotros vemos cómo, por ejemplo, en un film que se llamó Relatos Salvajes, vemos alguna serie de escenas propias de un mundo histórico social actual, donde hay lazos que no nos vinculan con una crueldad supina. Así, por ejemplo, la escena protagonizada por el actor Ricardo Darín.
alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. El instructivo de la Olimpiada está colgado en la página www.olinfilo.com.ar. Un ingeniero vial debe tratar de ser un ciudadano respetuoso de las leyes. De las leyes cuando están instaladas en la cultura. Otra escena que nos llamó notablemente la atención, es decir, todos los lugares donde podamos observarlas. Oscar Martínez, expresiones. Siempre la culpa la tiene el más débil. Siempre la culpa la tiene el lumpen. Posturas escasamente humanas, muy poco humanistas. Por eso decimos con este pensador de la filosofía de la liberación, que me fue presentado a través de Enrique Hernández y con el cual tengo una relación estrecha, Enrique Dussel. ¿Cómo funciona la razón crítica? Chicos, profesores, ¿cómo funciona? Funciona desde el dolor, desde la corporalidad afectivo-material de la víctima, objeto del dolor, que tiene hambre. La razón crítica se ubica como un problema económico, porque sufre la sexualidad como objeto, es un problema de género, porque en su negritud sufre el racismo, es un problema étnico. En todas estas cuestiones hablamos de una materialidad corporal. Y ustedes saben que Derrida con Vermeeren, Balibar y distintos filósofos, cuando un autor en los años 90 comentaba del fin de la historia y del fin de la filosofía, me refiero a Francis Fukuyama, bueno, armaron los estados generales de la filosofía. ¿Qué es los estados generales de la filosofía? Que la filosofía tenía que intervenir. Es más, la Universidad de París 8, donde yo tengo algunos de los estudios que realicé, los primeros títulos que fundó Foucault, esa facultad, esa casa de altos estudios, no fueron reconocidos. No fueron reconocidos. ¿Qué significa esto? Que en realidad ese ministro se acuerda de alguien, pero de Foucault con sus interpelaciones, estas interpelaciones supone que la filosofía no solamente es un relato histórico, sino las interpelaciones. Hay un par de textos que comenté, la condición humana en la era de la posverdad. Juan Nigri, el coordinador organizacional de la Olimpiada, mandó un texto que yo le comenté, que ya lo tienen ustedes, que se llama Filosofía Política Educativa de la Textualidad de la Violencia, Identidad, Símbolo y Prácticas Sociales Instituyentes. Instituyente significa que no es el mundo está dado de una forma, pero puede ser construido de otra. El mundo de hoy es cruel, pero puede ser construido y resignificado de otra manera. Este capítulo ya lo tienen ustedes.
Y después hay otro texto dedicado a Judith Butler y al cardenal Humes, que es el que le dijo al Papa cuando fue elegido, al Papa actual, tenemos un texto por la reunión anterior, que es el de la condición humana, una filosofía política educativa, y un texto de esta reunión, que habla, cuyo título es El derecho a tener derechos. Ambos textos ya fueron enviados para que ustedes puedan hacer la famosa síntesis, porque la filosofía es una disciplina de síntesis. ¿Síntesis qué significa? Que uno tiene literatura, que uno tiene historia cultural, que uno tiene historia, que uno tiene sociología y que estudia el problema de la inmigración en 1880 o en el 2003, pues nosotros hemos tenido una inmigración europea y una inmigración latinoamericana, de la cual mucho no hablamos, y la filosofía en esas disciplinas, literatura, historia cultural, historia de la inmigración, todos los momentos, estudiando la inmigración de 1880, 1890 y del 2003, sociología, y la filosofía lo que hace es una síntesis. Es como si uno tuviese distintos diarios. Lee La Nación, lee Clarín, lee Página y trata de hacer una síntesis. Porque no puede ser que nos quedemos con una sola lectura. Si no, vamos a tener ideología, no vamos a tener un pensamiento crítico. La ficha de articulación, el tema del reconocimiento, se trabaja, el tema, y esto es lo que voy a hablar también la vez próxima, que tiene que ver con el tema de el reconocimiento en Paul Ricoeur y en Enrique Hernández. Y una de las cuestiones que aquí se trabaja en este texto es, bueno, la modernidad habla de la igualdad, ¿no es así? La modernidad, profesor Pisi, como usted ya sabe, le estoy repitiendo, nos habla siempre a nosotros de la libertad, ¿sí? Pero parece que la fraternidad se olvidó. La fraternidad es una cosa que no existe. El nosotros no existe. Entonces, nos quejamos de la libertad, con mucha razón, pero también la igualdad, libertad y fraternidad eran las tres banderas de la Revolución Francesa, y que es muy importante tener en cuenta. Por eso este autor, Viallo, nos trabaja, nos hace relación a la fraternidad en perspectiva. Este autor italiano con otro autor argentino, que es rector de una universidad en estos momentos, el doctor Enrique del Percio, que es jurado nuestro, generalmente, y que muchos de ustedes lo conocen. Y se suele decir, el doctor, el filósofo Vermeeren, suele decir que la ciudadanía es como una categoría virtual. Una categoría virtual que se hace real en cada acto de resistencia. En Filosofías de la Ciudadanía, este texto. La filosofía, el ciudadano, es un ciudadano virtual, porque para ser ciudadano uno tiene que poseer y tener conciencia de sus derechos civiles, sociales y políticos. Y políticos no implica solamente voto,
ha votado el ciudadano. El tema de la ciudadanía también implica un estilo de vida, que cuando uno va a comprar una empanada, una Coca-Cola, una gaseosa, lo que va a comprar, sea tratado en su dignidad. La sacralidad de los religiosos es la dignidad de los laicos. Tomar al otro como fin y nunca como medio. Tomar al otro como fin y nunca como medio. Estoy hablando, como ustedes ya saben, de una de las tres fundamentaciones designaciones de la fundamentación metafísica de las costumbres. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes piensen y discutan con Aristóteles, y discutan ustedes contra Aristóteles. ¿Sí? Pero para eso no hay que inventar, hay que leer un poquitito y juntar el saber con el sabor, saborear la textura del texto, saborear lo que nos dice. El semiólogo y filósofo Santagada, que muchos conocen, nos comenta una cuestión. Es probable que Voltaire, al preguntarse sarcásticamente, diría, ¿no es vergonzoso que los fanáticos muestren mucho interés y los sensatos ninguno? Se adelantará bastante tiempo con relación al tema de la tolerancia. Más cercano a nosotros, Churchill, ¿sí? Estamos hablando de la década del 60, ¿por qué seleccioné estos textos? Porque nos sirven para profundizar el tema del reconocimiento. Tiene que ver con eso. Quien por ser un hombre de Estado conocía muy bien el tema de la tolerancia y decía, un fanático, es decir, alguien que no se critica, que no critica a los demás y no se critica a sí mismo, sino que cree dogmáticamente que su pensamiento es el cerrado, dice, un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión, pero tampoco puede cambiar de tema. No puede cambiar de opinión, pero tampoco quiere cambiar de tema. Tosudez, obcecación, permanencia en el error, son conductas que siempre son típicas de la gente fanática. Por eso buscamos gente que busque pensamiento alternativo para lograr escucha, empatía, posibilidad de repensarse uno a partir de lo que dice el otro y no ser dogmático en sus afirmaciones, para no tener una obcecación que en el microclima que uno vive puede ser muy alabada, pero después es difícil de llevar a cabo. Debimos esperar hasta el siglo XXI, hasta que se acuñara la denominación del fanatismo, para que se viese la cultura desarrollada por estar conectados, por la hiperconectividad. Estar conectados no significa estar conectados, no significa tener una relación social. Y tener una relación social no significa tener un vínculo. Uno con un secretario de una escuela o de una universidad o de un colegio universitario no tiene una relación, pero no tiene vínculo. Y vínculo supone
un lazo social donde el otro me significa y yo le significo al otro. ¿Sí? Esto es una cuestión que es muy importante. Y acá viene otra cuestión que es también muy importante. Judith Butler, en lo performativo, en lo político, dice, y esta forma de desposesión es constituida de una forma de receptividad que implica que da lugar a la acción y a la resistencia, pero en ese aparecer con un otro, con otros, en un esfuerzo que demanda el fin de la injusticia, una forma de injusticia que toma lugar en la desposesión sistemática de los derechos civiles, sociales y políticos. Y político no significa solamente voto, sino forma de vida, que uno lo traten en su dignidad, ya sea religioso como sacralidad o laico, tomándolo al otro en su dignidad, ¿sí? Porque si no, lo que sucede es que uno no se hace cargo del otro en la relación de la necesidad de recuperar a un otro sufriente, doliente, excluido del sistema productivo o del sistema educativo. Y si a mí me toca un poco lo que le pasa al otro, es muy importante que yo pueda darme cuenta que es importante que yo pueda darme cuenta de que esta casa común de la cual se habla todo un grupo universitario supone que nosotros pensemos qué pasa, como dice esta autora que a mí me gusta tanto, la ex rectora de París 8, una historiadora cultural, Tartakovsky, ¿por qué los estados en Marruecos, en Túnez, en Egipto, en Grecia, en España, en América Latina, en distintos lugares, no dan respuestas a las necesidades de la sociedad civil? ¿Por qué no reconocen a los ciudadanos de la sociedad civil? Y esta cuestión del reconocimiento supone una cuestión que es muy interesante, muy importante, porque en general el excluido se siente violentado. Recuerden ustedes alguna experiencia de ustedes mismos, de cada uno de nosotros, cuando fuimos excluidos de algo. Eso genera violencia. Genera una sensación de que uno no está no pertenece, y es una cuestión que genera violencia. Entonces la violencia, pero si la infancia de un mono dura 2 años, y hasta los 2 años el mono es más inteligente que un chico, y el chico a partir de los 2 años tiene la función semiótica, y por lo tanto puede decir mamá en lugar de la mamá, y entonces es más inteligente. Esto supone que se reconozca que la educación lleva todo un proceso, ¿sí? Y no se hace, para decirlo en términos de Hegel, de la fenomenología del espíritu, desde un pistoletazo del espíritu, sino se requiere de mediaciones a las cuales, por ejemplo, Ricoeur habla de signos, símbolos y textos.
Y es muy importante cómo nosotros nos demos cuenta de cómo nos apropiamos, que es la última de las cuestiones. Dijimos el mundo de la vida, y como ejemplo pusimos la canción de Divididos. Dijimos el imaginario social, qué representación colectiva hay con relación a determinadas cuestiones, ¿sí? Determinadas profesiones, determinadas símbolos. Bueno, y el último es la apropiación. La apropiación es cómo yo recibo eso. Entonces, sepamos, por ejemplo, en Francia, en Poitiers, hay un centro internacional de estudio del imaginario, y entonces el imaginario funciona de una manera potente, ¿no? Y esto implica que nosotros nos demos cuenta que podemos generar, cuando vemos a un otro, lo podemos ver desde un prejuicio, lo podemos ver desde nuestra imagen, cosificándolo, o podemos hacernos una crítica y ver de qué manera lo podemos recuperar al otro. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Todos somos humanistas, pero no todos jugamos para la misma humanidad. Unos jugamos para una humanidad más chiquita, donde quepa menos gente en este país, con una razón más estrecha. La razón no es inocua. Las palabras no son inocuas. Y otros jugamos por una razón más amplia, donde quepa más gente, donde entre más gente. ¿Sí? Y esto implica la apropiación que nos hacemos del otro. No, pero si San Juan queda lejos. No, pero si Cuyo queda lejos. No. Es un hermano de mi país que le está sucediendo algo y que a mí me interpela. Esto en algún momento los europeos en una discusión me dijeron, ¿esto es empatía? No, la interpelación supone la crítica. Supone la crítica frente al dolor del otro y tratar de no ser indiferente. Si uno a veces se tiene que cuidar, y se cuida como puede, la teoría lo que hace, le da más armas, más posibilidades internas, porque cuando tiene más palabras, tiene más posibilidades de ser crítico y de ser más tolerante, no más concesivo, sino más tolerante, más comprensivo de las acciones del otro, porque las acciones del otro son un texto. Yo particularmente estoy muy cansado de lugares donde se muestra sucesivamente acciones de violencia. Pero lo que importa es una educación filosófica de los nuevos ciudadanos, es decir, ustedes, que apuestan a eso. Por eso le estamos diciendo que estamos recibiendo numerosas inscripciones que terminamos para el 20 y pico de agosto. Eso lo sabe Juan, lo sabe... 25. Aproximadamente 25, lo sabe Sergio, lo sabe Victoria Villa, que llevan la divulgación sin una vulgarización del conocimiento, tratando de asesorar a los coordinadores escolares, a los coordinadores, si a uno le ofrecen un vaso de agua y está en el medio del desierto, ¿la va a rechazar? No, bueno, lo que nosotros le estamos ofreciendo es un vaso de agua,
un vaso de agua para que puedan caminar más, poder pensar, y muchos se han dado cuenta. Por eso Humes, como Judith Butler, de distintas posiciones ideológicas, Butler lucha desde la filosofía política y desde el tema del género, que es una lucha realmente muy importante. Y Humes, que es un franciscano, le dijo a Francisco: no te olvides de los pobres. Por eso Francisco se puso el nombre Francisco. ¿Sí? No te olvides de los pobres. ¿Sí? Porque iglesia viene de eclesía. Y esto lo estudia mucho, lo estudia notablemente, un trotskista, un ex-trotskista, que se llama Cornelius Castoriadis, que fue un filósofo, psicoanalista, economista, ¿sí? Y viene de asamblea. Uno puede estar formalmente, ¿sí? Puede estar formalmente o puede estar realmente participando del lazo social, en una vinculación con el otro, en una posibilidad de generar un lazo social con el otro, no ver al otro, y por eso resignificar estos logros del neoliberalismo, de la razón estrecha, que han implicado ver al otro como enemigo. A ver dónde tiene error el otro, a ver, tiene un error. Entonces ahí lo subo a tal lugar. Y no, de lo que se trata es de construir un nosotros, de tener una mirada en la cual puedo recuperar al otro, puedo pensar con el otro, y no tener una posición de desprecio hacia el otro. Lo que trabaja en la desposesión, lo performativo en lo político. ¿Qué es lo performativo? Los abogados, los sacerdotes lo saben muy bien. Lo performativo significa que al decir hago, declaro que esta casa está hipotecada, por lo tanto esta parte de esta casa ya no me pertenece más. Entonces el lenguaje no es inocente, y nosotros, la gente de filosofía, sabemos muy bien que el lenguaje no es inocente. Sabemos muy bien que el pensamiento no es inocente. ¿Sí? Estuvo el giro lingüístico, ¿sí? Del cual se habló mucho en filosofía y se habla. Pero después estuvo el giro hermenéutico, es decir, la interpretación. Uno no va a pensar que ciertas cosas del derecho o de la Biblia son casuales, sino que simbolizan. El tema es ver qué simboliza la mancha, qué simboliza la caída, qué simboliza alguna cuestión. Y después está el giro descolonizador, porque hay un eurocentrismo y hay una visión desde los países centrales de que los demás es como si uno se tiene que vestir con una remera que le queda chica. Uno se tiene que seguir un modelo de racionalidad, tomar un paradigma que le queda chico, que no entra en esta cultura. Y acá somos diferentes a Marruecos, me parece. No sé qué piensan ustedes, pero me parece que somos diferentes a la gente de Marruecos. Somos diferentes a la gente de Túnez. Somos diferentes a otras culturas. Entonces, hasta hace poco, Jujuy estaba sin ningún caso de la pandemia. Y de repente ahora es el lugar más poblado del país del tema de la pandemia. ¿Por qué será? ¿Será porque el hombre es un ser social?
¿Será porque las acciones de los demás influyen? ¿Será porque Bolivia está con muchas dificultades y nosotros como hermanos latinoamericanos no hemos pensado en la posibilidad de resignificar eso? Porque no es que yo tengo que ir por la calle tratando de cuidarme a ver si el otro guarda la distancia social, solamente, ¿sí? O con un tapabocas, sino que y eso es lo que instaló esta razón estrecha que tiene que ver con el neoliberalismo. Y lo que importa es un pensar que recupera al otro, que cuando se está, como pasó en Lampedusa, en Italia, cuando el otro se está ahogando, tratar de recuperarlo al otro. Y cuando se lo recupera, cuando a uno lo recuperaron, se da cuenta de que el pensamiento no es inocente y que tiene mucho que ver con la geopolítica, ¿sí? Que tiene mucho que ver con los intereses de la razón que dice el joven Habermas. ¿Qué Habermas? El de conocimiento e interés. El Habermas de conocimiento e interés, el joven Habermas, ¿sí? El más frankfurtiano habla de los intereses de la razón, que la razón porta intereses, ¿sí? Que no es neutral, que la técnica tampoco es neutral. Y entonces esto es muy importante, ver en qué medida yo puedo contribuir hacia el otro, ¿sí? Y puedo, hay tantas vulnerables, y bueno, ¿cuál es la acción que puedo realizar? ¿Sí? ¿Cuál es la acción que yo puedo realizar a los efectos de sea laico, agnóstico, ateo o religioso, pueda dar dignidad a los demás, pueda pensar intentando dar dignidad. Y esto es muy importante. Y ver los medios de comunicación, no ver tal medio o tal otro, sino ver los dos y hacer síntesis. Tratar de hacer síntesis. ¿Sí? Y esto es realmente relevante, relevante. Yo no sé si hay alguna duda con relación a esto. ¿Cuántos minutos nos quedan, Sergio? 3 minutos. Con la mano. 3 minutos. 3 minutos. Si hay alguna duda, alguna cuestión que alguien quiera hacer. Es muy importante que ustedes estén aquí hoy pensando con nosotros y pensando contra nosotros. Pero pensando contra nosotros supone la posibilidad de generar una cuestión dialógica, una cuestión no dogmática, sino de pensamiento crítico. La palabra crítica no viene, como ustedes saben, no, implica recuperar al otro. Viene del griego krinein, que significa distinguir, separar cosas, la palabra crítica. Y entonces es muy importante, no hablar mal de, ¿sí? No hacer clínica del rumor, como se dice en terapia grupal. Eso, Alex, te lo contesto después en privado, porque Alex es una persona con la cual tengo muchísima comunicación. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, compartir este encuentro y, por favor, las dudas que tengan de los dos textos,
la reunión que viene, díganme por favor. ¿Sí?